de esta tarde. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los amigos, hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, y estamos muy agradecidos con el Señor. Vamos a hacer una oración para dar paso al estudio de esta noche. Incline su rostro con mucha reverencia al Maestro, al Señor. Él está aquí esta tarde. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos en esta tarde por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, y porque nos tienes aquí todavía en pie con vida, Señor. Y gracias, Señor, a ti que no estamos en un hospital, Señor, no estamos quizás en alguna situación, Señor, que pudiéramos estar en problemas. Bendice este servicio de principio a fin, Señor. Trae tu buena palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos hable, Señor, y nos impulse, Señor, a hacer tu voluntad santa y perfecta, Señor. Limpia este lugar, limpia los aires, limpia todo estorbo del enemigo, Señor, se ha echado. Porque tu presencia, Señor, es poderosa y podemos, Señor, notarla cuando tú estás presente. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Sé tú hablándonos, Señor, no un hombre. Y que tu palabra pueda, Señor, ser efecto en nuestras vidas. Bendice a aquellos que están a través, Señor, de la pantalla. Aquellos que no pueden, Señor, moverse o que están, Señor, teniendo problemas, que tú los bendigas. Trae sanidad, Señor, a esos corazones, espiritualmente y físicamente. Te damos todas las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dicen amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. El tema de esta tarde es enfrentando el desafío. Amén. Siempre estamos todavía continuando con la serie que es misión y acción. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 14 de San Mateo, y ese va a ser nuestra base principal, y de ahí vamos a desarrollar el tema de esta tarde con la ayuda del Espíritu de Dios. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. 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 Si ya lo tienen, vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante la escritura. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, verso 8, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Verso 10 dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hasta ahí dejamos la escritura. Por favor, pueden sentarse, hermanos. Un poquito larga, ¿verdad? Esta tarde, amén. Pero interesante, amén. Interesante esa escritura. ¿Alguna vez había leído esa escritura de la historia de Juan el Bautista? Muy interesante, ¿verdad? En el año 2001, algunos se recuerdan, salió un programa de televisión llamado, en inglés se llamaba Fear Factor. ¿Se recuerdan? ¿Alguna vez lo vieron? En español es Factor Miedo. Cuando fue lanzado ese programa, era un concurso de grupos que estaban, hermano, en el grupo, por decir, en el grupo verde o en el grupo rojo. Y esos grupos, hermano, tenían que hacer diferentes tipos de retos o de desafíos para ganarse un premio. Y ese premio, hermano, era una cantidad de dinero de ciertos dólares, de miles de dólares. Y hermano, y se hacía enfrente de la televisión para el mundo entero. Literalmente era un desafío, era un programa que estaba desafiando a esos concursantes a hacer cosas terriblemente, hermano, tremendas. Y si usted se recuerda alguna vez un programa de esos, hermano, eran personajes que eran comunes y corrientes, personas, hermano, ordinarias como usted y como yo, que no eran superhéroes, pero tenían que tener, hermano, ese desafío para llegar a la meta o para alcanzar el premio que estaba puesto para las cosas que estaban, hermano, diseñadas para que ellos hicieran. Era, por ejemplo, hacer una serie de cosas terroríficas, desagradables, desde conducir en una pista peligrosa hasta comer algo realmente repugnante, así como comer gusanos, comer, hermano, cosas como calamar de un lugar que estaba quizás ya echado a perder. Eran desafíos tremendos. Y hermano, la gente se esforzaba y la gente daba todo por eso, porque querían alcanzar el premio. Y hermano, ese factor miedo para ellos no estaba presente. Y era un programa, hermano, que tuvo mucho éxito, porque personas llegaron a hacer cosas tremendamente, hermano, desafiantes. Y la competencia, hermano, el equipo que lograra completar todas las escenas de riesgo, incluyendo terminar la fase final en el tiempo más rápido, ganaría el premio de los miles de dólares. Y el resto, bueno, los que no ganaron no recibirían nada, excepto que quizás ya se habían comido un bocadillo de gusanos. Amén. Y en esta tarde, hermanos, viendo la historia que leímos, una historia también grande, desafiante. Antes que nada, la palabra desafío significa, en la Biblia dice, prueba o dificultad. Se refiere a las situaciones difíciles, mire, obstáculos, problemas que enfrentamos, pero también a las oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe en Dios. Y esta tarde es una buena oportunidad para enfrentar esos desafíos que se vienen a este mundo. Les decía a los hermanos hace ratito, cuando llegamos los servidores y comenzamos la oración, en Siria ha habido persecución contra los cristianos ya. Y de hecho han matado a muchos cristianos y muchos, para ellos ha sido un desafío, hermano, poner el nombre del Señor en alto en esos tiempos.
Porque si uno dice que es cristiano, le dan cuello, lo matan a uno. Y les decía que se veían, hermano, personas que las habían aventado en una camioneta y los golpeaban y los humillaban. Hermano, ese es un desafío por tener la fe en el Hijo de Dios en estos tiempos. No cualquiera se anima a desafiar a las autoridades por tener una fe tan grande en el Señor. Pero necesitamos nosotros como creyentes en estos tiempos sacar, hermano, todo de nosotros y, hermano, enfrentar esas pruebas que probablemente no han venido para la iglesia del área de Estados Unidos o para el área de, hermano, de este continente americano, pero que van a venir eventualmente a su tiempo y tenemos que estar preparados para enfrentar ese desafío. Dios quiere prepararnos porque son situaciones que van a ocurrir, no podemos evitarlas. Y la historia que leímos, hermano, no es la excepción. En el versículo número 1 del capítulo 14, vaya otra vez, menciona cómo Herodes, ese hombre tan malo, hermano, hombre tan tremendo que fue, siempre se opuso a las cosas del Señor, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía también desafíos, pero los desafíos los usó malamente. Y por eso nosotros como cristianos y no cristianos también, que hay muchas personas no son cristianas, tienen que saber que vamos a enfrentar desafíos. La iglesia enfrentará desafíos también. El no cristiano enfrentará desafíos, pero vamos a ver cómo, hermano, solucionamos esos problemas. Mire Herodes, cómo dice que oyó la fama de Jesús. Mire cómo comienza este versículo, hermano, esta historia tan interesante, que oyó la fama de Jesús. Pero si usted puede ver el verso número 2, al momento Herodes le quitó créditos al Señor, lo denigró. Dijo que era Juan el Bautista, cuando todavía Juan el Bautista estaba vivo, todavía no se moría, que era el espíritu de él y que hacía esos milagros. Ahí se ve, hermanos, cómo Herodes echaba de menos o lo hacía menos al Señor. Lo despreciaba totalmente porque no reconocía. Aquí el verso número 1 dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca dice oyó la fama de Jesús, pero no una fama del mundo, sino una fama divina, donde él, hermano, hacía grandes milagros, grandes cosas para aquellas personas necesitadas. Pero podemos ver cómo este malévolo tipo, este Herodes, despreciaba al Señor. Y de ahí comenzó también un desafío para el Señor, humanamente hablando, porque el Señor fue hombre también. Nunca dejó de ser Dios, pero era hombre. Imagínense cómo se sentiría el Señor. A veces a nosotros nos hacen de menos, a veces nos hacen a un lado, a veces, hermano, no nos toman en cuenta y ya nos sentimos re mal. Pero el que está confiado en el Señor sigue adelante, amén. El que está confiado, el que tiene una relación con el Señor, el que tiene una relación con Cristo, ese no le interesa que lo hagan, hermano, a un lado, que lo hagan de menos. Mientras el Señor no nos haga de menos, somos más que vencedores. A veces la gente, hermano, nos desprecia, a veces la gente, hermano, no nos toma bien en cuenta, pero ¿eso qué? No importa. Lo importante es que el Señor nos tome en cuenta. Y dice, hermano, el verso número 3, porque Herodes dice, fíjese lo que hizo Herodes, tuvo desafíos, pero los usó para mal. Metió en la cárcel a un hombre santo de parte de Dios, hermano, que la gente lo tenía por profeta. No era cualquier patán, no era cualquier sinvergüenza, no era cualquier personaje como muchos hay hoy en día, que se denominan profetas y no son nada. Juan el Bautista era un profeta de Dios, ¿sí o no? 100%. 100%, no había duda. Mire, lo había encarcelado, pero ¿por qué lo había encarcelado? Porque aquí vamos a ir al punto también, porque Juan el Bautista tenía desafíos y él los estaba cumpliendo para la honra y gloria del Señor. Verso 3. Porque Herodes, mire lo que dice, Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel. Mire,
con el poder la gente hace lo que quiera, por tal de zafarse, hermanos, quizás de algunos desafíos que tienen que enfrentar, pero no los quieren enfrentar y hacen a un lado las cosas y pisotean a las demás personas por conseguir quizás el objetivo que ellos quieren. Y había metido en la cárcel por causa, aquí viene, de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pero mire, ¿por qué? Porque Juan tenía, hermano, un desafío y lo hizo y se enfrentó a este rey. Era un rey, el rey Herodes, pero le decía algo que le caló muy duro en su corazón. ¿Cómo le dijo? Verso 4. Porque Juan le dijo: no te es lícito tenerla, perdón. Pero miren cómo dice otra de las versiones, la versión de traducción del lenguaje actual. En el verso número 4 dice: tiempo atrás Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Esa es la traducción del lenguaje actual. O incluso la Nueva Traducción Viviente dice: Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. O sea, en el palacio de Herodes, Juan pasaba y le decía: no te es lícito tenerla a la esposa de tu hermano. Era un desafío que tenía Juan, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, los valores eternos que Dios lo había llamado a hacer a Juan. Pero aquí vienen los otros desafíos de este hombre también, que tenían, humanamente hablando, tenían desafíos. Miren lo que dice el verso número 6. Verso 5 aún dice: la gente, dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Mire qué desafío tan grande tenía Herodes también ahí. A Juan lo querían, hermano, él lo quería matar, pero él temía porque la gente sabía que era un verdadero profeta de Dios. Pero dice, cuando se celebraba, aquí viene una escena tremenda, donde a veces se van a presentar en la vida de los no cristianos y en la vida también de los cristianos desafíos, y vamos a tomar una decisión, hermano, que puede, hermano, cambiar nuestro curso, nuestro destino eterno, hermano. Al fin de cuentas, tenemos que hacer las cosas de la manera como Dios, hermano, nos guíe a los cristianos. A los no cristianos a veces hacen cosas tremendas que al fin de cuentas se arrepienten. Cuando se celebraba el verso 6, dice, el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de ellos. En medio. Y dice, agradó a Herodes. Por lo cual, dice, le prometió, mire lo que dice la palabra del Señor, con juramento, darle todo lo que pidiese. En ese momento, Satanás viene a hacer su parte. Está al tanto. ¿Ya ves? Pídele lo que quieras. Para que Juan no lo siga molestando, que lo maten. Qué desafío tan grande para Herodes, ¿verdad? ¿Era un desafío o no? Era un desafío grande para Herodes, hermano. Él pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Sí. Quizás dije algo y prometí juramento y todo, pero eso lo voy a romper. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios, es Juan el Bautista. Mejor otra cosa, toma lo que quieras, pero las presiones del mundo o las presiones de las personas que estaban a un lado a veces llevan a cometer a personas cosas muy difíciles que al final se arrepienten. ¿Qué dice el verso número 8, pero mire, ella fue con su mamá. Mamá, ¿qué pido? Pero como ella andaba con Herodes, quítame a Juan el Bautista, dile eso, para que ya no nos diga nada. Qué desafío. Pero mire, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Tremendo, hermano, lo que sucedió en ese tiempo, mire. Incluso le digo, en este programa que les mencioné al principio, se hacían cosas, no se ponían tanto así de cosas de esta índole, pero imagínense lo que estaba pidiendo esta persona. Pero como Herodes ya había dicho que por causa del juramento, entonces el rey, mire, el número 9 dice, se entristeció, pero a causa del juramento, o sea, ya estaba atado lo que había dicho él. Amén. El diablo le dijo, ya no tiene salida. Y eso es lo que ocurre muchas veces con personas que tienen desafíos en la vida. Voy a hablar acerca de los no cristianos. Tienen desafíos, hermano, situaciones difíciles en la vida, situaciones donde, hermano, les ha ido muy mal y todo. Pero lo menos que ellos hacen es buscar a Dios. Y, hermano, lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de esos desafíos y lo que el enemigo quiere es que haga las cosas mal. Porque mucha gente hace eso. El diablo le dice y le susurra, es lo mejor, mátate, quítate la vida. Y ahí está la solución. Pero ahí está el problema peor todavía. Pero mire cómo dice, mire cómo, para que vean que Herodes también tenía sentimientos. Aunque era un terrible Herodes. Entonces el rey se entristeció. Dijo, wow, ya no me puedo echar para atrás. Porque ahí están los demás, los reverendos, ahí están los demás, ahí están otros reyes de otros lugares, ahí están esas personas, ¿y qué van a decir de mí? Me van a tildar de mentiroso, me van a tildar de esto y me van a tildar del otro. El desafío le llegó a la vida de este hombre que no era creyente, un desafío grande, pero lo usó para mal. Y accedió. Solamente el verso número 10, mire cómo dice, así de fácil, mire. Dice, y ordenó. Si hubiera dicho, ¿saben qué? No le hagan nada a Juan el Bautista. Mejor, córtenme a mí la cabeza y désenle a Herodías. No dijo eso. Ordenó. Hay un dicho que dice por ahí en el mundo, dice, ¿quieres conocer a alguien? ¿De verdad? ¿Lo quieres conocer a alguien? Sí. Dale el poder y sabrás quién es. Personas que a veces son muy humildes, sencillas, trabajadoras, serviciales y de todo, hermano. En cualquier ambiente. Ya nomás les dan poder, hermano. Y se transforman. No quieren ya que les diga uno nada. Entonces Herodes, hermano, tuvo esa desgracia, tristemente, de lo que sucedió. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Le cortó la cabeza, hermano. Él no, pero él ordenó. Falló en la prueba. Herodes. Todo lo que hizo Herodes, un día le dará cuentas al Señor. Imagínense qué tremendo. Cuando la persona se muere, la gente dice que, no, uno se muere y ya todo se acabó. No, todo comenzó. Por eso cuando uno se muere, y se muere sin Cristo, tristemente, uno se va a un lugar que uno quizás ni se imaginaría cómo es ese lugar, pero cuando uno se muere con Cristo, uno tiene esperanza de vida eterna. Entonces, los desafíos que el mundo está enfrentando en estos días también son desafíos cada día más difíciles, hermano. Estamos oyendo rumores de guerra, amén. Estamos oyendo situaciones que están pasando en Siria o en diferentes partes del mundo y son desafíos que al cristiano le deben, hermano, levantar las antenitas cristianas y decir, algo está ocurriendo, me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está a las puertas. No puedo estar jugando al evangelio, que hoy sí vengo, hoy no vengo, mañana sí vengo. Hay que estar preparados todos los días, hermano, todos los días.
los santos días, estar preparados, así como en esta, hermano, historia que leímos. Ellos, hermano, el Señor y sus discípulos estaban preparados para cada desafío que les venía. Incluso para el Señor Jesucristo fue un desafío muy grande que le mataran a su primo hermano. Pero estuvo ahí. Siguió adelante, no cambió su actitud, no cambió su manera de ser, siguió siendo bueno y misericordioso el Señor. Él, si hubiera sido otro, hermano, pudiera haber mandado ángeles. Incluso en el libro de los Hechos sí dice que el ángel del Señor, al papá de este hombre de Herodes, el Señor sí lo mató porque no le dio la gloria a Dios. A Herodes el Grande. Este es el hijo de Herodes. Dios hubiera podido haber hecho algo y lo hubiera, hermano, aniquilado completamente, pero no, hermano, enfrentó ese desafío, esa tristeza, quizás humanamente, esa amargura, hermano, que a lo mejor quizás el Señor sentía, quizás no amargura humanamente, pero tristeza en su corazón de que este hombre despiadado hubiera dado muerte a su primo hermano Juan el Bautista. Entonces las situaciones que están pasando, hermano, en el mundo, es un mundo que va en decadencia, amén. En vez de mejorar, vamos a ir empeorando, no se va a mejorar. No. Si tan solo nomás le digo, en este gobierno, si no se, hermano, arreglan las cosas de una manera u otra, en cualquier momento los gobiernos van a explotar, como una olla expreso. Esas expresas están... explota, hermano. Por los desafíos que están sucediendo. Vaya a Mateo capítulo 24, verso 8. Ahí mismo. Unos capítulos adelante. Entonces, el Señor nos habla esta tarde. El Señor nos habla esta tarde. Y nos dice que estemos preparados para los desafíos. Porque mire lo que dice Mateo 24, 8. Y todo esto será, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Todo esto será principio de dolores. Estamos viendo los desafíos que vamos a enfrentar como iglesia. Y va a ser, hermano, principio de dolores para el mundo. Nosotros como creyentes tenemos que estar bien cimentados, bien fundamentados en el Señor, y que nadie nos mueva, hermano, que nadie nos quite el deseo de amar al Señor, de servirle, de honrarle, de darle toda nuestra vida, hasta el último, hermano, aliento de nuestra vida, al último suspiro de nuestra vida. Amarlo a Él. De igual manera, la iglesia, lo mencioné, está también enfrentando a la iglesia, Señor, desafíos que cada día son más complejos, pero no imposibles. Pues tenemos al Señor. ¿Cuántos tenemos al Señor? Como nuestro Dios y Salvador. Para que se dé cuenta, también vamos a Juan 16:33, que Dios nos habla de que a pesar de los desafíos que tenemos, de enfrentar esos desafíos cada día, Dios está con nosotros. San Juan 16:33. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado, el Señor Jesucristo hablándoles a sus discípulos, y nos habla esta tarde a nosotros. Nos habla a la iglesia del área de la bahía. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, dice, en el mundo donde estamos ahorita viviendo, tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Aflicciones, hermano, muchas veces de diferentes cosas que nos sucedan, de enfermedades, de situaciones, de a lo mejor problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, hermano, cosas que tendremos aflicción, pero hermano, hay que confiar en el Señor. Son parte de los desafíos que tenemos que afrontar como iglesia.
Dios sigue aún hablando al mundo. Él sigue contestando todavía. Y aquel que quiera oír su voz la puede recibir, porque Dios es amor, amén. Pero ahora ese es uno de los desafíos para el ser humano, que desprecian al Señor. No lo toman en cuenta, lo dejan en último lugar. El mundo es responsable también, el no cristiano, de que un día dará cuentas a Dios, porque la oportunidad se le presentó también. Juan 3:16, ¿quién no se sabe ese versículo? Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermano, el mundo no quiere ese tipo de, hermano, de desafíos. El mundo prefiere mejor hacerse a un lado. Dice, eso no es para mí, yo no quiero nada. Pero tarde que temprano, un día, no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, un día daremos a Dios cuentas de nuestra vida, cristianos y no cristianos. En Hechos capítulo 17, versículo 30, si usted me acompaña. Hechos 17:30. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra, mire, como Dios es bueno en su misericordia, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, pero mire cómo dice la palabra, quiero que usted ponga mucha atención a lo que dice la palabra. Dice, ahora manda. ¿Qué significa la palabra mandar? Una orden, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted tiene un patrón, si el patrón le manda que haga eso, usted lo hace, ¿no? Amén. Si su papá o su mamá le dice, mija, haga esto, por favor, lo tiene que hacer porque está dando una orden, amén. Los que son jefes aquí, muchos que son jefes, a lo mejor dan órdenes y el trabajador le tiene que obedecer porque se está mandando, está dando una orden. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Pasado por alto, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda, dice, a algunos hombres, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? A todos los hombres, sigue, en todo lugar. Esa es la palabra de Dios. Esa es una, hermano, voz de Dios, la palabra poderosa de Dios que le dice a todos los hombres, hermano, que se arrepientan de sus pecados. Es un desafío para el mundo escuchar esa palabra, hermano, la que Dios está diciendo. Si usted la toma, hermano, va a ser bendecido. Si se arrepiente, va a tener vida eterna en el cielo con Jesús. Pero si usted, hermano, hace lo que hizo Herodes, que no tomó en cuenta, hermano, lo que era Juan el Bautista, y nomás quizás por el puro poder, hermano, no hizo caso, no tomó en cuenta la palabra, hermano, usted pagará las consecuencias. Tristemente. Y no quiere Dios eso. Dios quiere que usted se arrepiente y escape de la condenación eterna, que no dura 10 años, que no dura 20 años, que no dura 100 años, que no dura 1000 años, que dura toda la eternidad sin Cristo. Ese sí se llama infierno. Separarse de Cristo por la eternidad es un infierno, amén. Y no solamente por el fuego, sino por estar sin un Señor, sin un Salvador, tan glorioso Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es infierno, estar separado de Cristo. Pero hay que tomar en cuenta la palabra. Entonces vamos a algunos puntos para tomar el desafío correspondiente. El desafío que Jesús presenta es totalmente diferente. Es un desafío que requiere personas ordinarias. ¿Cuántos son ordinarios aquí? Para hacer un trabajo extraordinario. Pedro, Juan, Jacobo,
Tomás, Bartolomé, eran hombres, hermano, ordinarios que tenían su vida común y corriente, pero aceptaron el desafío de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío de Dios? ¿Estás dispuesto? Este es el escenario del texto que leímos. También, miren. Ya le mencioné, Jesús acababa de recibir malas noticias. ¿Sí las recibió, sí o no? ¿Qué pasa cuando usted recibe malas noticias? ¿Se puede pensar cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Algo le pasó a tu familiar. ¿Cómo reaccionamos a eso? O a tu hijo, o a tu hija. Si regresamos a Mateo 14, Mateo 14. Verso 12. El Señor, por supuesto que el Señor sabía lo que iba a ocurrir, ¿sí o no? Amén. Ellos no. Ninguno de ellos. Ni incluso Juan el Bautista ni se imaginaba que le iban a cortar la cabeza. Era un momento difícil para el Señor, ¿sí o no? Un momento de desafío. Verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo. Mire, y lo enterraron sin cabeza. Dice, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Señor, acaban de decapitar a Juan el Bautista. Humanamente el Señor tuvo un desafío también. Pero su vida siguió adelante. Su vida vivió esos momentos de dificultad, de prueba, de lucha. Siguió una vida con propósito el Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, esos 3 puntos que voy a tocar, hermano, conforme a lo que el Señor experimentó, una situación difícil, una situación, hermano, tristemente difícil para Él. Pero Él no se desenfocó hermano, de una vida de vivir con un propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y eso nos quiere dar a enseñarnos esta tarde, Señor, que seamos, hermano, igualmente que Él, teniendo esa mentalidad, teniendo esa valentía. No cabe duda que el Señor por eso les dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos, porque Él siguió adelante. Entonces, ser cristiano implica tener un propósito claro, amén. Amén. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Implica tener un propósito claro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Como la semana pasada hablamos. Que la visión que Dios quiere que tengamos es de que, ¿cuál es el propósito que Dios quiere que tengamos? Y ese es el propósito de enfrentar, hermano, los desafíos día a día, pero no solamente solo nosotros, sino con el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Y hacemos la diferencia, hermanos. Entonces, ser cristiano implica tener un propósito, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Jesús enfrentó un gran desafío y no era algo pasivo, requería acción, intención y valentía. Lo que le estaba ocurriendo al Señor, hermano, ocupaba atención, algo que se tenía que actuar rápidamente. Y usted continúa la historia que leímos ahí desde el verso 1, cómo las cosas fueron, hermano, pasando. Él tenía compromisos, él tenía un propósito, la gente lo seguía al Señor. Pero no podía detenerse y decirle, ¿saben qué? Tengo que ir a arreglar un algo con Herodes, ahorita vengo. Voy a hablar con Herodes. No fue así. Que la misma Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor.
y Él peleará por nosotros. Entonces, el gran desafío que tenemos, hermano, es enfrentarlo y vivir con propósito. ¿Qué significa tener decisiones, hermano, claras, que honren al Señor? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, o hermano, en nuestro entorno donde vivamos, pero que tengamos, hermano, siempre una claridad de lo que queramos hacer, de lo que queremos hacer y enfrentar. Hermano, ¿cuántos de nosotros no tenemos dificultades en el trabajo? ¿Sí o no? Uno dice, hermano, es que ese señor o ese patrón que tengo es tremendo. Es un tremendo desafío que tenemos. O en la escuela. Las jovencitas o los jóvenes o quien sea, hermano, ese señor o esa joven, ese muchacho es tremendamente, me hace bullying. Pero eso, hermano, eso implica adaptarnos a lo que el Señor hizo en Mateo capítulo 14. Romanos capítulo número 12, vamos a Romanos, capítulo número 12. Versículo 2. Para tener un propósito bien claro en nuestras vidas. Y voy a leer la Nueva Traducción de Viviente del capítulo 12, verso 2. Dice: no imiten las conductas, mire, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiere decir, hermanos, que a pesar de cada situación, de cada cosa que estemos enfrentando, con cada desafío, hermano, no nos dejemos, hermano, mover por cualquier cosa. No nos conforméis, dice la Reina Valera, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De eso se trata, este desafío que tenemos. Que comencemos a plantarnos bien, hermano, para ser cada día diferentes, aunque quizás estemos a punto de morir, pero que, hermano, muramos de una manera gloriosa para el Señor, que démosle siempre la gloria al Señor y vivamos esos días que se pueden venir difíciles, estemos siempre de la mano del Señor. La pregunta es, ¿el mundo nos presiona para que sigamos sus patrones, sí o no? Amén. El mundo está poniendo presión. Hay una historia también en el libro de Esther, donde Mardoqueo, él no reverenciaba a un hombre que se llamaba Amán, porque era un simple hombre. Pero el mundo pone presión, siempre, ¿no? Te van a poner presión, este no hace esto, este no hace lo otro, este es cristiano y este no está obedeciendo. Cosas que no den la gloria a Dios, no voy a obedecer. Cosas que yo me pueda, hermano, ofender al Señor, no lo voy a hacer. Voy a obedecer en lo que se refiere a trabajo. El mundo nos presiona para que sigamos sus patrones, pero el cristiano está llamado a vivir según los valores de ¿quién? Del reino de Dios: amor, justicia, humildad y fe. Pregúntale a tu vecino, ¿estás viviendo con los propósitos o simplemente estás dejando que la corriente te lleve? Por eso estamos contracorriente, porque la gente está en contra de las cosas de Dios. Punto número 2, dice, vamos a enfrentar oposición. El mismo Señor nos lo advirtió en Juan 16:33, ya lo leímos, dice, en este mundo afrontaremos aflicciones, pero el Señor dice, anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a enfrentar aflicciones, hermanos amados. Vamos a tener situaciones difíciles, donde vamos a ver las cosas de color hormiga, muy duras, muy difíciles, pero hay que, hermano, tener fe, tener, hermano, la valentía, tener, hermano, el deseo de agradar a Dios a pesar de que las pruebas, las dificultades, hermano, son difíciles. Pensemos en Daniel también. Capítulo número 6, vaya conmigo. De Daniel 6. Tenía aflicciones,
dificultades, retos. Pero vamos a ver la vida de Daniel, que prefirió ser echado al foso de los leones antes que obedecer otras cosas que no iban conforme. Mire lo que dice el capítulo número 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, verso 4, y satrapas buscaban ocasión, dice, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era... ¿Qué era para Daniel? Fiel. Como muchos de ustedes son fieles. ¿Cuántos son fieles aquí? Debemos de ser fieles. Cuando no lo vean, hermano, usted sea fiel al Señor. Cuando usted está allá en un lugar secreto, sea fiel a Dios. Ahí lo ve el Señor. Que diga, no, ahorita no está ni mi esposa, no está ni el hermano, no está ni el vecino, no está ni el pastor, no hay nadie. Pero que Dios lo está viendo, lo que usted está haciendo. Entonces, hermano, la historia de Daniel, usted la puede leer en su casa, es muy larga, pero lo pusieron en el foso de los leones, hermano, pero Dios... aquí está, ¿por qué Dios lo rescató? Por su fidelidad. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Qué haríamos nosotros que nos aventaran a un foso en estos tiempos? La iglesia primitiva al principio, en el Coliseo Romano, los gobernantes de esos tiempos también se mofaban y se burlaban de los cristianos. Y los cristianos tenían desafíos grandes. Y los ponían, hermano, a los cristianos en grupos. Y los mismos leones los devoraban. Pero morían por el Señor. Igual Daniel. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, mire, pero mire cómo está el Dios tuyo. Muy bien que dijo el rey. Con D grande Dios. Nunca, cuando usted escriba Dios, no escriba con D chiquita, con D mayúscula, por favor, amén. Porque ese es el único Dios, no hay otro Dios, amén. No hay otro Dios. Dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, pero mire cómo, dice, continuamente sirves. Porque Daniel para eso estaba, y era un jovencito, era un joven, que amaba al Señor, que tenía, hermano, siempre el deseo de honrar al Señor, que oraba 3 veces al día, que ayunaba, hermano, que estaba siempre en comunión con Dios. Y hermano, cuando vino esa dificultad, cuando vino ese desafío, hermano, para Daniel, él confió en Dios. Él te libre, dice la palabra. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Verso 20, y acercándose el rey pues se levantó muy de mañana. Mire cómo también él tenía un desafío, ese hombre, por lo que lo había hecho mal. Se levantó muy de mañana, dice que fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso de los leones llamó a voces a Daniel con voz triste, así como Daniel, con voz triste. Estaba preocupado porque el desafío que tuvo él lo hizo mal.
Y así mucha gente hoy. Los desafíos que les vienen a sus vidas, no toman la decisión correcta y pagan con sus propias vidas muchas veces. Pero el que toma una decisión en el momento difícil y que corre al Señor, va a ser bendecido. Y le dijo Daniel, siervo, mire cómo le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces mire Daniel, y se respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Denle un aplauso al Señor. Amén. Para que no le hiciesen daño. ¿Por qué? Porque Dios cuida de aquellos que le servimos al Señor. ¿Qué historia? Pudiéramos ver tantas historias, hermanos, de tantos hombres. Entonces enfrentar esa oposición. Van a ocurrir muchas cosas en nuestras vidas. Pero que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. El desafío no es evitar la oposición, hermano, sino permanecer fieles a pesar de ella. Amén. ¿Escucha lo que dije? Eso que se nos quede bien, hermano. El desafío no es evitar la oposición. No hay que evitarla, no. Pero, sino permanecer fieles a pesar de ella. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si usted lo lee, por favor, conmigo también, búsquelo. Primera de Pedro, 4, 14. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Mientras llega, se lo leo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Como que no suena muy bien eso, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor. Nueva Traducción Viviente dice, para que se entienda un poquito mejor, dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, si nos insultan, hermanos, si nos hermanos, agreden por causa del Señor, somos bienaventurados, o sea, 3 veces dichoso, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, hermano. Por eso cuando la gente nos insulte y quizás nos avienten algún tipo de objeto, cualquier cosa, por causa del Señor, somos bienaventurados. No se vaya a vengar, no se desquite. No va a decir, yo soy cristiano, pero mi matralleta no. O el ladrillo no es cristiano, yo le voy a dar un ladrillazo. No, porque si el Señor, en el verso, en Mateo que leímos, el Señor estaba enfrentando esos desafíos tremendos, grandes, y aún así continuó su trabajo. Y mire, tan misericordioso y tan bueno, que alimentó a 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Así es de que ese es el punto número 2. Y el último punto, tenemos que reflejar a Cristo. Así como Daniel, así como hermano Pedro, así como los hombres tenían, hermanos, situaciones. Si Pedro dio esas palabras que, hermano, dichosos los que los insultan, es porque ya no era aquel Pedro que sacaba, hermano, la espada y le cortaba hermano, la oreja a cualquiera. Ya no. Ya se había calmado. Porque el Espíritu de Dios moraba sobre él. Ahora lo dejaban que le hicieran cualquier cosa por causa del Señor. Reflejaban a Cristo, hermano. Gálatas 2:20 nos dice, si usted lo lee conmigo, por favor, para ir avanzando por el tiempo. Gálatas 2:20. Para que se sepa, hermano, cómo Dios obra en cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dice, con Cristo, iglesia de Galacia, estoy juntamente crucificado. Dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó a sí mismo por nosotros, hermano. Por eso a Él le golpearon, a Él lo abofetearon, a Él lo humillaron, a Él le hicieron cuantas barbaridades que a ningún ser humano se le han hecho, más que al Señor. Y todo lo hizo por amor a usted y a mí, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna en el cielo y escape de los lazos del enemigo, de los lazos del diablo, que se lo quiere llevar a la condenación eterna. Y por eso el apóstol San Pablo estaba crucificado juntamente como una metáfora con el Señor. Y al fin de cuentas también a él, como Juan el Bautista, lo decapitaron también. Le cortaron la cabeza. Por eso de cortar cabezas no es nuevo, como hoy en día, ¿no? Siempre ha existido gente mala que hace eso, pero un día lo van a pagar con el Señor por haber tomado una decisión mala en los desafíos que tenía. Entonces, finalmente el desafío cristiano más grande es hermoso, reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánto reflejamos al Señor? Jesús no solo nos dio un ejemplo, sino Él nos dio un mandato. Ámense los unos a los otros. En Juan 13:34, no lo busque. Reflejar a Cristo significa mostrar amor incluso a quienes no lo merecen. Perdonar, aunque duela, y servir, aunque no nos reciban. Aunque no recibamos nada a cambio. Eso es, hermano, lo que Dios quiere de la iglesia. Ese es el desafío de la iglesia que Dios quiere. Que aunque la gente no te agradezca, tú sírvele. Al Señor no le agradecieron nada y Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito muy definido y Él quiere que la iglesia de hoy lo tenga, que reflejemos al Señor en estos tiempos. Aunque la gente no te dé ni un vaso de agua, no importa. Tú sírveles a ellos. Aunque no te inviten a comer, tú sírveles a ellos también. Tú dales también un vaso de agua. Tú invítales a comer. El desafío cristiano no es para los tibios, hermano. Amén. Porque los tibios no la pasan. Es para los que están bien afirmados con el Señor. Aquí no hay tibios, ¿verdad? Aquí no hay. ¿O sí hay? Ni para los que buscan comodidad. Para eso no es el desafío. Es para los valientes. Como dice la Biblia, el reino de los cielos, ¿qué? ¿Cómo dice? Sufre violencia. Siempre ha existido eso. Que van a matar a los profetas, a la gente que ama a Dios. Sufre violencia el reino de los cielos en la tierra. Pero solo los valientes lo arrebatan. Imagínense cuando llegaron por Juan el Bautista, el alboroto que se formó ahí. No sé cómo lo hicieron, no sé si lo golpearon primero, lo sometieron, lo tumbaron y lo llevaron a la guillotina, o de un solo ahí con una, hermano, espada filosa, le cortaron la cabeza al siervo y profeta de Dios. Pero qué mal lo que hicieron, qué mal. Matar a un profeta de Dios es muy peligroso. Tenemos que, hermano, ser valientes. Mateo 16:24, no lo busque, dice, es para los valientes, los que están dispuestos a tomar su cruz y a seguir a Jesús. Pero no estamos solos, sino el Señor está con nosotros. Y también su Santo Espíritu está con nosotros para fortalecernos, su palabra para guiarnos, hermano, y la iglesia para sostenernos. Pero hay que congregarnos también, hermano, para estar siempre, hermanos, en un mismo sentir y agarrar fuerzas cuando estamos débiles, hermano, e impulsarnos los unos a los otros a las buenas cosas del Señor. Tristemente hoy la iglesia está en decadencia también. Mucha gente se está saliendo del redil, mucha gente se está yendo, el diablo los está engañando, que no hay necesidad de congregarse, que lo puedes ver por las redes sociales. Cuando Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Para finalizar, les invito, hermano, que renovemos nuestro compromiso con este desafío.
que seamos luz en la oscuridad y que enfrentemos la oposición con fe. Amén. Porque la oposición va a estar ahí. Siempre va a estar la oposición. Dentro y fuera de la iglesia. Y que reflejemos al Señor en todo lo que hacemos, porque al final no se trata de nosotros, sino de que Dios y el Señor sean glorificados. Amén. De eso se trata la iglesia cristiana, de eso se trata la vida cristiana. Nosotros ya no, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no es lo que yo pienso, lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere de mí para la iglesia de este día. Y que vivamos conforme al llamado que tenemos, si es que realmente somos cristianos y creyentes. Que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con toda la intención del mundo y decirle, hermano, aquí estamos para lo que se ofrezca, aquí estamos en que puedo servir, yo quiero ser, si esos desafíos vienen, yo quiero estar ahí con una fe valiente, así como la de hermano Daniel, que lo metieron al foso de los leones y él sabía en quién confiaba. Pero cuando nos pase algo, ¿estamos seguros en quién confiamos? ¿O empezamos con las uñas? ¿Qué va a pasar? Tenemos que tener valentía, fe, en medio de estos desafíos que quizás ya están o están por venir. Cierren sus ojos, por favor. Así como estamos con reverencia al Señor. Medita en lo que Dios nos ha hablado en nuestra vida. A mí me ha hablado el Señor también. Tenemos que tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Reflejar al Señor. No ser tibios ya más. No buscar comodidades, lo que es bueno para nosotros, sino sufrir el verdadero evangelio. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Ese es un verdadero desafío. Pero hoy pareciera que la iglesia no quiere tomar esos desafíos. Quieren lo más fácil. Quieren escuchar cosas muy suaves. No quieren sufrir por el Señor, no quieren ser discriminados, no quieren ser odiados por el Señor. Quieren otro evangelio, pero no hay otro. El mismo Señor nos presentó su palabra de que hay que entrar por la puerta estrecha, porque por la grande muchos van por ahí. Señor, danos la fuerza para vivir como tú nos llamas a vivir, Señor Jesús. Danos la fuerza a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo en tinieblas. En medio de este mundo donde, Señor, quizás los retos y las situaciones los están llevando, Señor, a someterse a cosas que no van conforme a tu palabra, Señor. Danos, Señor, un espíritu de valentía, así como el de Daniel, Señor, que no tuvo miedo a entrar a ese foso de los leones, porque él sabía en quién estaba su fe. Ayúdanos, Señor, en este mundo desafiante cada día, que estamos viendo situaciones, Señor, como al otro lado del mundo, Señor, en Siria, donde están matando a miles de cristianos por causa del testimonio que tienen de ti, Señor. Ayúdanos. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, y que esta semana que comienza, los desafíos que vienen, Señor, los enfrentemos. Que no nos quitemos, Señor, sino que al contrario enfrentemos con tu palabra, Señor. Así como tú los enfrentaste, Señor, esos desafíos tan grandes que tuviste cuando escuchaste de la muerte de Juan del Bautista, Señor. Llévanos con tu paz, tu bendición. Limpia el camino, Señor, y que podamos estar siempre, Señor, enfocados con un objetivo, Señor, reflejando tu santo nombre a aquellas personas necesitadas. En el nombre de Jesús. Amén.